¿Es Vladimir Putin el nuevo defensor de la soberanía venezolana? ¿Puede un simple petrolero desatar un conflicto global entre grandes potencias? ¿Qué significa realmente la intervención de Estados Unidos en aguas del Caribe para el futuro de América Latina? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Las últimas noticias provenientes del Kremlin y de Caracas han sacudido al mundo y están generando una tormenta diplomática que se extiende desde Washington hasta Moscú y desde La Habana hasta Pekín. Lo ocurrido en estos días es ya considerado como el inicio de una nueva crisis en el Caribe, que podría desembocar en un enfrentamiento militar directo entre las grandes potencias en el hemisferio occidental. En un diálogo telefónico de emergencia, Vladimir Putin, presidente de Rusia, se dirigió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para presentar un ultimátum contundente a la administración de Donald Trump: devolver de inmediato el petrolero venezolano confiscado o enfrentar la intervención directa de Rusia en este conflicto caribeño. La situación en Caracas es de furia, mientras que Moscú se prepara para actuar. Washington, por su parte, se niega a retroceder. El mundo contiene el aliento. ¿Se convertirá este desacuerdo sobre un petrolero en la chispa que incendiará toda la región? Todo comenzó con una acción sin precedentes de las fuerzas navales estadounidenses en las aguas del Caribe. Bajo el pretexto de operaciones antidrogas y la defensa de su seguridad nacional, barcos de guerra estadounidenses interceptaron y secuestraron un petrolero venezolano que navegaba legalmente en aguas internacionales. Esta embarcación, que transportaba petróleo venezolano a un comprador legítimo, fue detenida por la fuerza, su tripulación arrestada y el barco desviado hacia un puerto estadounidense. Washington justificó su actuación como parte de un régimen de sanciones impuesto contra el gobierno de Maduro. Sin embargo, para Caracas y Moscú, esto no es más que un acto de piratería marítima, una violación grosera del derecho internacional y de la soberanía de un Estado independiente. Imaginemos la reacción en Caracas al enterarse del secuestro del petrolero. Un torrente de shock y rabia recorrió el Palacio Presidencial de Miraflores, donde la sensación de completa impunidad por parte de Estados Unidos era palpable. Venezuela es un país soberano, miembro de la Organización de las Naciones Unidas, y su buque comercial, que transporta su propio petróleo, extraído de su propio territorio, es detenido en alta mar por buques de guerra de una potencia extranjera. Esto no es más que un regreso a los tiempos coloniales, cuando grandes imperios saqueaban a naciones más débiles sin considerar ninguna norma moral o legal. El presidente Maduro convocó de inmediato una reunión de emergencia con el alto mando militar y miembros de su gabinete. Según fuentes cercanas al liderazgo venezolano, la atmósfera en esta reunión estaba cargada de tensión. Los generales exigían una respuesta contundente, los diplomáticos abogaban por la cautela y los asesores económicos calculaban las pérdidas por la confiscación de la carga. Sin embargo, todos coincidían en un punto: Venezuela no puede y no debe soportar en silencio esta humillación. Era necesario un fuerte contraataque, y Maduro sabía a quién recurrir en busca de apoyo. El mismo día realizó una llamada a Vladimir Putin. El Kremlin confirmó oficialmente este diálogo de emergencia entre los líderes de ambos países. Curiosamente, Putin fue quien tomó la iniciativa de contactar a Maduro, extendiendo la mano de apoyo en un momento crítico. Este gesto posee un significado simbólico enorme. Rusia no solo está observando lo que sucede desde la distancia, está activamente involucrándose en la defensa de su aliado estratégico sin esperar una solicitud de ayuda. ¿Qué se discutió durante esta conversación, que según algunos informes duró más de 1 hora? Un portavoz del Kremlin reveló que los líderes examinaron detalladamente el estado actual de la cooperación en los sectores de energía, finanzas y otros sectores clave de la economía, dentro del marco de una asociación estratégica en expansión. Moscú reafirmó su apoyo a la soberanía de Venezuela y expresó su disposición a promover proyectos conjuntos. Sin embargo, detrás de estas formulaciones diplomáticas cuidadosamente elaboradas se oculta un contenido mucho más contundente, dirigido a las audiencias de Washington,
Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que Putin expresó a Maduro la solidaridad total de Rusia con el pueblo y el gobierno venezolano, calificando la captura del petrolero como un acto de piratería estatal y una grave violación del derecho internacional. Pero lo más importante, Putin advirtió que Rusia no permanecerá indiferente ante el destino de su aliado y está dispuesta a tomar medidas concretas para proteger los intereses venezolanos. Devuelvan el petrolero, de lo contrario, las consecuencias serán serias. Fue el mensaje en esencia dirigido a la administración estadounidense. Es fundamental analizar la posición de Venezuela en este contexto. Caracas contempla la captura del petrolero no solo como una pérdida económica, sino como un acto de guerra contra el pueblo venezolano. Para un país sometido a severas sanciones estadounidenses, la exportación de petróleo es una cuestión de supervivencia. El petróleo representa más del 90% de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Cada petrolero confiscado significa hospitales sin medicamentos, escuelas sin libros y familias sin pan. Estados Unidos, al capturar embarcaciones venezolanas, literalmente está robando el sustento de los niños venezolanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió una declaración airada, tildando las acciones de Estados Unidos de terrorismo económico y bandidaje marítimo. Según él, Washington ha perdido por completo su derecho moral a dar lecciones sobre derecho internacional, democracia y derechos humanos. Un país que captura barcos comerciales extranjeros en aguas internacionales no puede considerarse un defensor del orden mundial. Por el contrario, es un destructor del mismo. Venezuela exigió la convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la agresión estadounidense. En un mensaje televisado que se transmitió por todos los canales estatales, Maduro se dirigió al pueblo venezolano con un discurso cargado de ira y determinación. El imperio cree que puede robar nuestros recursos impunemente, ahogar nuestra economía y hacer que nuestros niños pasen hambre, afirmó Maduro, pero están profundamente equivocados. Venezuela no está sola. Grandes potencias como Rusia y China están a nuestro lado. No nos rendiremos, no retrocederemos. Lucharemos por nuestro petróleo, nuestra tierra, nuestro futuro. Maduro también anunció que las Fuerzas Armadas de Venezuela se colocaban en estado de alerta máxima. La Armada recibió órdenes de estar preparadas para repeler cualquier provocación. La Guardia Costera intensificó el patrullaje de las aguas territoriales y la defensa aérea fue activada a las 24 horas. Venezuela se prepara para lo peor, mientras mantiene la esperanza de lo mejor. Pero, ¿qué hay detrás de la postura estadounidense? ¿Cómo justifica Washington sus acciones, que la mayoría de la comunidad internacional considera como una violación del derecho internacional? La administración de Trump sostiene una lógica propia que ha promovido insistentemente en todas las plataformas internacionales. Según el gobierno de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo, habiendo llegado al poder mediante elecciones fraudulentas. Por lo tanto, argumenta Washington, las sanciones contra este régimen son completamente legales y moralmente justificadas. El petróleo venezolano vendido por el gobierno de Maduro es considerado un patrimonio robado del pueblo venezolano, el cual debe ser confiscado en beneficio de los verdaderos representantes del mismo, es decir, la oposición proestadounidense. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones de piratería. Según el portavoz de la Oficina de Política Exterior, Estados Unidos actúa estrictamente dentro de su legislación y los regímenes de sanciones internacionales. La captura del petrolero se realizó en base a una decisión de un tribunal estadounidense, lo que, según Washington, le otorga plena legitimidad. Venezuela puede apelar esta decisión en el orden establecido. Esa es la respuesta a las acusaciones de ilegalidad. El Pentágono, por su parte, confirmó la expansión de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Bajo el pretexto de operaciones antidrogas, barcos, aviones y drones de guerra estadounidenses patrullan las aguas cerca de la costa venezolana. Oficialmente, esto se justifica como una lucha contra el narcotráfico, pero ¿acaso la administración de Donald Trump está orquestando un nuevo capítulo en la historia de Venezuela con el objetivo de desmantelar el régimen de Nicolás Maduro? ¿Y qué papel juega Vladimir Putin en este complejo entramado geopolítico? En un mundo donde las tensiones se intensifican y los peligros acechan a cada esquina, la lucha por el control de recursos y el poder internacional se hace más evidente.
Los expertos coinciden en que la verdadera intención detrás de las acciones recientes es claro. La economía venezolana está siendo estrangulada con el fin de crear las condiciones propicias para un cambio de gobierno en Caracas. En este contexto, representantes de la inteligencia estadounidense se han dejado ver en los medios, denunciando supuestas conexiones entre el régimen de Maduro y la Rusia nuclear, lo que añade una capa de tensión a una situación ya de por sí volátil. El mundo se encuentra al borde de una nueva crisis global y las apuestas son extraordinariamente altas. En este escenario, un barco tanque venezolano ha emergido como un símbolo de resistencia contra el dictado estadounidense, representando la lucha por la soberanía de las naciones más pequeñas. Este buque no solo es un medio de transporte de petróleo, sino que también encarna un ideal de un nuevo orden mundial, donde la voz de Washington ya no es la única ni la determinante. La pregunta que todos se hacen es, ¿devolverá Trump el barco que ha sido incautado? ¿Cumplirá Putin con sus amenazas, que ya parecen resuena cada vez más fuerte? ¿Podrá Maduro resistir el creciente asedio que enfrenta desde múltiples frentes? Las respuestas a estas preguntas no solo definirán el futuro de Venezuela, sino que también influirán en el destino de toda la región del hemisferio occidental. El equilibrio de poder entre las grandes naciones está en juego, así como la naturaleza misma de las relaciones internacionales en este siglo XXI en el que la incertidumbre reina. Lo evidente es que el mundo se ha vuelto un lugar más peligroso. Las líneas de confrontación se han delineado con mayor claridad, y el Mar Caribe, que alguna vez fue una zona tranquila y cordial, se transforma en un escenario de conflicto global. La historia tiende a repetirse, y el fantasma de la crisis de los misiles de 1962 vuelve a asomarse en el horizonte. Sin embargo, en esta ocasión, las apuestas son aún más elevadas. La región está en juego, y cada movimiento de las piezas en este tablero geopolítico podría tener repercusiones que resuenen durante generaciones. ¿Estamos preparados para enfrentar la realidad de un mundo en el que los viejos conflictos resurgen con renovada intensidad? La narrativa geopolítica se está reescribiendo y en Geopulse nos mantenemos alertas a cada giro y cada desarrollo.